Era una tarde de martes, finales de los 90. El sol empezaba a bajar sobre Villanueva de la Cañada, un municipio tranquilo al oeste de Madrid. De esos sitios donde la gente deja las puertas sin llave, donde los niños aún van solos al parque. David tenía 11 años. Era un crío normal. Le gustaba el fútbol. Tenía amigos. Iba al colegio. Vivía con su familia en uno de esos bloques de viviendas que hay en tantos pueblos de la Comunidad de Madrid. Aquella tarde salió en bici, solo, como había hecho decenas de veces, y no regresó. Lo que vino después fue una de esas historias que te hacen replantear muchas cosas, sobre la seguridad, sobre la confianza, sobre quién puede hacerle daño a un niño y desde dónde, porque el monstruo, en este caso, no vino de fuera. En los próximos 20 minutos vas a conocer a David. Vas a entender qué pasó aquella tarde. Vas a ver cómo reaccionó su familia, cómo actuó la policía y cómo la justicia intentó dar respuesta a algo que, honestamente, no tiene respuesta posible. Y al final, te voy a contar algo que casi ningún documental sobre este caso se detiene a analizar. Quédate. Para entender lo que ocurrió, primero tienes que conocer a David. 11 años, un niño de primaria. De esos que en clase no destacan especialmente, pero que en el patio lo dan todo. Le encantaba el fútbol. Seguía a su equipo con esa devoción que solo tienen los niños. Vivía con su familia en Villanueva de la Cañada, un municipio que en aquella época estaba creciendo. Gente trabajadora, familias normales. Un sitio donde nadie esperaba que pasara algo así. Sus padres lo conocían como todos los padres conocen a sus hijos, con el cariño cotidiano, con los desayunos, con las discusiones de los deberes, con la normalidad de una vida que no tiene nada de extraordinario hasta que de repente lo pierde todo. David era en definitiva un niño cualquiera, y eso es lo que hace este caso tan difícil de procesar, porque cuando pasa algo así a alguien extraordinario, a veces la mente humana encuentra algún tipo de explicación, una razón. Pero cuando le pasa a un niño completamente normal, en un martes cualquiera, en un pueblo tranquilo, no hay forma de encajarlo. Aquella tarde, David salió de casa en bici. Era algo habitual. Sus padres no se preocuparon al principio. Los niños salen, los niños vuelven. Pero las horas pasaron, y David no volvió. Es el momento en el que todos los que siguen este tipo de casos se hacen la misma pregunta. ¿Qué pasó exactamente? David salió en bici, solo, por una zona que conocía bien. En pueblos como Villanueva de la Cañada, a finales de los 90, eso era completamente normal. Los niños tenían libertad. Los adultos no monitorizaban cada paso. La infancia todavía se vivía en la calle. Nadie sospechó nada. Y sin embargo, alguien sí estaba prestando atención a David. Alguien que lo conocía. Aquí es donde este caso empieza a ponerse incómodo. Porque en la mayoría de los crímenes contra menores que se resuelven, el agresor no es un extraño. No es el desconocido del que nos advierten. Es alguien cercano. Alguien de confianza. Y en el caso de David, eso es exactamente lo que ocurrió. La tarde avanzó. David no regresó para cenar. Sus padres empezaron a llamar a amigos, a vecinos. Nadie lo había visto. La preocupación se convirtió en alarma. Y la alarma en denuncia. La policía comenzó a buscarle. Pero ya era tarde. El cuerpo de David fue encontrado días después, en una zona cercana al municipio. Lo que encontraron los investigadores confirmó lo peor. Había sido asesinado, y las circunstancias del crimen apuntaban a que no había sido aleatorio. Alguien había planificado esto, o al menos no había hecho nada para evitarlo. Y lo que viene ahora es lo que más cuesta entender.
porque cuando la policía empezó a tirar del hilo, el hilo los llevó a un sitio que nadie quería mirar. Encontrar el cuerpo de un niño es el peor desenlace posible. Para la familia, es la confirmación de algo que la mente se niega a aceptar. Para los investigadores, es el inicio de una carrera contra el tiempo y contra la impunidad. Los agentes que trabajaron en el caso de David tuvieron que reconstruir las últimas horas de su vida a partir de muy poco. Testimonios de vecinos, el recorrido probable de la bici, los horarios, los lugares que frecuentaba. Y fue tirando de esos hilos cuando empezó a surgir un nombre. No era un desconocido, era alguien del entorno de David, alguien en quien un niño de 11 años podía confiar sin dudar, alguien que sabía perfectamente cuándo David salía solo, cuándo estaba desprotegido. Escríbeme en los comentarios si conocías este caso antes de ver este video, porque lo que viene a continuación es algo que mucha gente no sabe. La investigación avanzó con la lentitud desesperante que tienen muchos casos en los que el sospechoso no está en los registros. No había antecedentes, no había alertas previas. Era, para todo el mundo, una persona normal. Pero la evidencia fue acumulándose. Los investigadores encontraron inconsistencias en su coartada, detalles que no cuadraban, y finalmente, después de semanas de presión, de interrogatorios, de análisis forenses, llegó la confesión. El asesino de David confesó, y lo que dijo dejó a todos sin palabras, no porque fuera especialmente elaborado, sino porque era brutal en su simplicidad. Había actuado por impulso, por oportunidad, sin remordimiento real. Un niño de 11 años pagó con su vida la monstruosidad de un adulto en quien confiaba. Pero aquí no acaba la historia, porque lo que vino después, el juicio, la condena, el debate sobre si la justicia fue suficiente, es igualmente importante, y es lo que te voy a contar ahora. Para los que lleváis siguiendo el video desde el principio, ¿recordáis lo que os dije al principio? Que al final os iba a contar algo que casi nadie menciona sobre este caso. Seguimos ahí, pero antes necesito que entiendas quién era el asesino de David, porque entender al perpetrador no es justificarle, es lo contrario, es arrebatarle la máscara de normalidad con la que vivía. El perfil que emergió durante la investigación era el de un adulto sin antecedentes penales, integrado socialmente, con trabajo, con vida aparentemente ordenada. De esos que los vecinos describen como tranquilo, educado, no se metía con nadie. Esa frase, siempre esa frase. Los criminólogos llevan décadas estudiando por qué los agresores de menores suelen tener este perfil de invisibilidad social. Y la respuesta, aunque incómoda, es clara, porque trabajan activamente para construirlo. La normalidad es su disfraz. En el caso de David, el agresor había construido una relación de proximidad con el entorno del niño. No era un extraño, tenía acceso, tenía confianza, y eso lo convierte en algo más perturbador que el depredador clásico de las películas. Porque el depredador de película es fácil de identificar. Este no. Los investigadores reconstruyeron el perfil con los datos de la autopsia, la escena del crimen y la confesión. Lo que encontraron fue un crimen de oportunidad, pero con elementos de planificación que contradecían esa descripción. ¿Fue premeditado? ¿Fue un impulso? ¿Importa esa distinción cuando la víctima tiene 11 años? Esas preguntas llegaron al juzgado, y la respuesta del sistema judicial generó debate, porque lo que viene ahora es el juicio, y el juicio es donde todo lo que hemos analizado hasta aquí se convierte en números, en años, en sentencias, y donde muchas familias descubren que la justicia y la reparación no son la misma cosa. El sistema judicial
tiene sus tiempos, sus formas, su lenguaje. Y cuando ese sistema tiene que juzgar el asesinato de un niño, la frialdad del proceso contrasta brutalmente con el horror del crimen. El juicio por la muerte de David se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid. El acusado se enfrentaba a cargos de asesinato. La Fiscalía solicitó la pena máxima que permitía el Código Penal vigente en aquel momento. Y aquí es donde el caso genera el debate que todavía hoy no está cerrado. España, a finales de los 90 y principios de los 2000, estaba en plena revisión de su sistema penal. Las penas para delitos graves empezaban a cuestionarse públicamente, y el caso de David se convirtió para muchos en un ejemplo de todo lo que falla cuando la ley no está diseñada para contemplar la naturaleza de ciertos crímenes. El asesino fue condenado, pero la familia de David, como ocurre en tantos casos similares, tuvo que enfrentarse a algo que nadie les había preparado: la sensación de que ninguna sentencia repara nada, que los años de cárcel no devuelven a un hijo, que la justicia, cuando llega con demasiado retraso y demasiado poca contundencia para lo que una familia necesita. He hablado con personas que han seguido este caso de cerca, y una frase se repite constantemente: lo que le pasó a David no puede volver a pasar. Pero pasa, sigue pasando. Y eso nos obliga a hacer una pregunta muy incómoda. ¿Qué estamos haciendo mal? No como sociedad abstracta, sino como personas concretas que convivimos con niños, con familias, con vecinos. ¿Qué señales ignoramos? ¿Qué preguntas no hacemos? ¿A qué adultos dejamos solos con qué niños sin preguntarnos lo suficiente? Y esto me lleva a lo que os prometí al principio, algo que casi ningún documental sobre el caso de David se detiene a analizar. Lo que casi ningún análisis sobre el caso de David menciona es esto: los crímenes contra menores no empiezan con el crimen, empiezan mucho antes, con una dinámica de acceso, con una construcción de confianza que los adultos del entorno no leen como amenaza porque no saben cómo leerla. El agresor de David no apareció de la nada la tarde del crimen. Llevaba tiempo, llevaba acceso, llevaba una presencia normalizada que nadie cuestionó. Y eso no es una acusación a la familia de David. Es una descripción de cómo funcionan estos casos y de por qué la educación sobre límites, sobre el derecho de los niños a decir no, sobre qué es un adulto que genera incomodidad, no es un lujo pedagógico, es protección real. David tenía 11 años, tenía toda una vida por delante, un equipo de fútbol favorito, amigos, sueños que nunca supo que tenía porque nadie le dio tiempo de descubrirlos. Y su historia merece algo más que el morbo. Merece que la usemos para algo útil, para hablar con los niños de nuestra vida sobre la seguridad, para cuestionar qué adultos tienen acceso a ellos, para no mirar para otro lado cuando algo no cuadra. Esa es la única forma en que casos como el de David sirven para algo. La memoria sin aprendizaje es solo dolor. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te ha hecho pensar, deja un comentario. Cuéntame si conocías el caso. Cuéntame qué te parece el sistema judicial en casos como este. Y si crees que esta historia merece ser contada, compártela, que llegue a quien pueda aprender algo de ella. Nos vemos en el siguiente.